empezar. Una, dos, tres. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos grabando en las canchas de nuestra universidad, la Universidad Ixtlahuaca CUI, con el propósito de grabar un pequeño podcast en el cual vamos a abordar el tema de lo que es la violencia normalizada. A veces cuando decimos violencia pensamos que es algo que es súper fácil de identificar, es algo que siempre es ruidoso y llama la atención, pero en la plática que vamos a tener el día de hoy nos vamos a dar cuenta de que no siempre es así, y cuando no es así es peligroso, porque entonces es cuando empezamos a pasar por desapercibido estas pequeñas actitudes o comportamientos que pueden desencadenar en algo muchísimo más grave y dañino para la sociedad y las personas que nos rodean. Entonces, antes de empezar con esta pequeña plática, vamos a dar paso a la presentación. Por cuestiones de privacidad, el día de hoy no vamos a estar utilizando nuestros nombres reales, vamos a estar utilizando seudónimos. Y el mío es Chilaqui. El día de hoy los saludo su amiga Pambazo. Es un gusto platicar con ustedes de estos temas. Hola, mi nombre es La Potra y pues aquí estaremos presentes para dar nuestro punto de vista acerca de este tema súper importante. Hola, yo soy Pollo Rostizado. Mi nombre es Lexis. Mi nombre es Panquecito. Y mi nombre es Taco. Bueno, una vez que ya concluimos con la presentación, vamos a dar inicio a esta pequeña plática. Como ya lo mencioné hace unos segundos, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la violencia normalizada. Consideramos que es un tema bastante importante porque al ser algo que está ya normalizado en la sociedad, pues a veces estas conductas o comportamientos pasan desapercibidos o la gente empieza a tomarlo como bastante a la ligera. Entonces el día de hoy cada una de nosotras va a dar un ejemplo sobre lo que considera alguna actitud o comportamiento como violencia normalizada, y también vamos a explicar el por qué creemos que sea normalizado y por qué consideramos que es peligroso que estas prácticas se sigan llevando a cabo. Y pues va a empezar con esto nuestra compañera Pambazo. Bueno, para empezar, el día de hoy vamos a platicar sobre la violencia que se vive en México, de aquellas conductas que llegamos a normalizar, y también pues vamos a estar platicando de la violencia más común, como lo es el feminicidio, la violencia de género y el narcotráfico. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta ciertas actitudes que mostramos o que muestran hacia nosotros y nosotros pasamos por desapercibidos, ya que no lo vemos, ya que la violencia está más enfocada en maltrato o en acciones que se llevan y no en palabras que se dan. Así como dice la potra sí es importante. No se rían. Es importante tomar en cuenta estas actitudes, porque faltas de respeto, agresiones, jalones, pellizcos pueden detonar muchísimo más violencia. Por eso existe un termómetro que se llama el violentómetro. También es importante hacer conciencia hacia los jóvenes, ya que son los que están más expuestos a estas situaciones. Por una decisión tan simple puede cambiar el curso por completo de su vida. Entonces es importante que conozcan los tipos de violencia y cómo puede esto repercutir en su día a día. También tanto como los adolescentes, pues sabemos que la violencia normalizada para ellos pues igual se vuelve como una etapa en la que ellos tienen que enfrentarlo, y pues el hecho de que se vuelve normal tanto para ellos en cuestiones de pareja, y pues eso afecta también a los adolescentes, tanto desde que empiezan su etapa temprana hasta la adultez. Justo como lo comentó Panquecito, es muy normal que entre parejas se acostumbre a los gritos, lo cual es una conducta negativa que se debe de modificar. A mí también me gustaría ejemplificar justamente el tema de la violencia normalizada. Creo que es algo que, sobre todo en México o en América Latina en general, es bastante común. No es normal, porque no, pero es bastante común que en la relación de padres o hijos, en la relación de crianza, las madres o los padres latinos sean bastante agresivos con los hijos, ¿no? Que se tenga este mal pensamiento de es mejor una buena nalgada a tiempo que tengas un delincuente en tu casa. Podemos entender
entender por qué existen estas creencias, pero es importante también analizarlas para poder romper con ellas, porque el hecho de que, o sea, sometas físicamente a tu hijo no te va a asegurar que en el futuro va a ser una persona de bien, al contrario, ¿no? Sabemos de casos donde las personas que sufren abusos físicos desde que son niños, porque golpear a tu hijo es un abuso físico, aunque de repente pueda sonar como una palabra fuerte, es realmente el término que se tiene que utilizar para estas actitudes. Las personas que sufren abusos físicos cuando son niños, después cuando son adultos, en una sesión de terapia, hablan sobre que tienen ansiedad, que sufren depresión o hay temas no resueltos a causa de esa relación que se vivió en casa. ¿Alguna de ustedes tiene algún otro ejemplo que le gustaría compartir con nuestro público? Bueno, yo personalmente conozco un caso en específico sobre un chico de alrededor de 16, 18 años que pues se encontraba en un tutelar. Él expuso su caso de forma pública. Nos comenta que en su casa siempre había violencia por parte de su padre, alcoholismo sobre todo, y en cierto momento de su vida su padre era un consumidor de drogas, entonces al intentar unirse a un grupo de delincuencia organizada, tuvo que sacrificar la vida de su hijo más pequeño. Esto fue presenciado por el chico del que se habla, no se puede dar nombres precisamente por cuestiones de privacidad, pero pues él presenció este hecho, lo cual le afectó el resto de su vida. Tuvo que escapar de su casa, lamentablemente en futuras situaciones cayó en manos de la delincuencia organizada. Él terminó pues asesinando a muchas personas y podemos ver cómo una acción tan simple como lo es a lo mejor un golpe hacia la madre, un grito, incluso un jalón, una nalgada hacia los hijos, puede repercutir de forma tan grande en la vida de un ser humano tan pequeño y llegar a acciones como el quitar la vida de alguien más. Como ya lo comentaba mi compañera Alexis, estos casos también se dan al no poner un cierto límite. Cuando empezamos a ver estas proyecciones de golpes, de malas palabras, este hecho también lleva a que puedan ser más violentos y que también en este caso pues los papás nos pongan un cierto límite a los hijos y pues más adelante llegue justamente esto de unirse a un grupo de narcotráfico, a llegar a matar gente. Y también, como es muy común en México, se da el de es mi hijo y lo tengo que proteger sabiendo que lo que está realizando está mal. Y es que precisamente en la sociedad en la que nos encontramos hoy en día tienes mucha razón, creo, Juan Basso. Ese punto lo normalizan bastante y el hecho es de que muchos padres dicen es mi hijo y yo hago con él lo que quiera, o sea, o yo lo maltrato y es mi manera de educarlo, pues es una manera muy negativa y también involucra mucho el estilo de crianza que tuvo el papá, lo cual en algunas generaciones ese estilo no se ha modificado y ellos siguen teniendo esas creencias de que a los hijos se les educa como Retomando lo que dijo otra, es una forma de que la educación que se tiene tanto por los padres repercute mucho en la etapa pues adulta, al hecho de tan solo decirle, pues es que no lo estás haciendo bien, eres pues, o sea, con palabras altisonantes, repercute mucho en la educación porque ellos en el ámbito escolar lo repiten mucho con sus compañeros, igual llegan a expresarse de esa manera. Y considero que el hecho de tener un estilo de crianza en sus hijos tiene que modificarse al hecho de sí guiarlo, pero de una manera correcta para que nuestros hijos, o futuros hijos en este caso, pues tengan una educación mejor y no se fomente esto más la violencia que existe. Bueno, igual algo que me gustaría comentar es que creo que pues todas aquí como mujeres lo hemos sufrido, que es el acoso que se vive en las calles, que precisamente a veces creo que ya no le dan la importancia que debería, precisamente porque es demasiado normal, es demasiado común que, chicas, no me van a dejar mentir, aunque no te hayas bañado ese día, aunque salgas con tu pants más feo, o sea, de verdad hay días que una sale y dices, ay, hoy no me veo tan bonita, y recibes lo que las personas piensan que son cumplidos,
que en realidad es acoso. Y es cero cómodo, es bastante, al menos en mi caso, pues también intimidante, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir, ay, ¿por qué no les contestas o por qué no les dices algo? Pero pues nunca sabes con qué loquito te vas a encontrar, o sea, con tantas cosas que se ven hoy en día en redes, pues sí da miedo, ¿no? Como no el hecho de decir, oye, no me digas eso, ¿no? O, oye, por favor, retírate, sino más bien el cómo va a reaccionar la otra persona. Sí, porque no nada más es exponer el hecho de que no nos gusta, es exponernos a nosotras mismas, precisamente porque en su mayoría son hombres. Entonces, pues bien se sabe que biológicamente, lo queramos admitir o no, pues se tiene una mayor fuerza que nosotras. Entonces, pues muchas veces vamos con vestido, faldas o incluso desarregladas, pero eso no nos asegura que ya por eso, si no nos están respetando por una simple palabra, con simples palabras, mucho menos lo van a hacer de forma física. Entonces, pues mucho se puede decir, defiéndete, me defiendo a qué costo. Bueno, entonces, pues como lo mencionamos, es un tema que es demasiado importante y es demasiado importante hablarlo, porque el primer paso para combatir los problemas es hacerlos visibles. Si no se hace visible, jamás vamos a poder empezar como a crear estrategias para solucionar esto. Y bueno, mi conclusión para la plática del día de hoy sería que pues cada quien como persona analice las conductas y los comportamientos que tiene, porque también nosotros podemos estar expuestos a ser personas agresivas con la gente que nos rodea sin necesariamente ser conscientes de esta agresividad. Yo también me voy a ir aquí, pero no. ¿Alguien más le gustaría agregar algo? Sí, pero Pues sí, es muy importante tener en cuenta cómo reaccionan las demás personas y cómo reaccionamos nosotros ante lo que nos está sucediendo. Retomando, por ejemplo, cuando ocurre el acoso en las calles, muchas personas llegan a tener otras intenciones de querer secuestrarnos, golpearnos, maniatarnos o cualquier otro daño que puedan pues hacer contra nosotros. Muchas gracias a todas las personas que vieron el video, les agradecemos que le dieran like y pues sería todo por el día de hoy. Gracias. Adiós. Ya. Y ahorita no grabo. No grabé. Y Pauchi.